Muy bien, hoy es día 28 de enero del 2021 y vamos a ver el capítulo 7.5 romano. ¿Ok? Para las que van entrando, es en la página 132 del libro de texto. Y dice el 5 romano: la curación y la inmutabilidad de la mente. El cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Ojo con lo que dice. El cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades. ¿Cuáles capacidades son las que estamos desarrollando? Pues las capacidades mentales, ¿sí? Y luego dice, lo cual, o sea, el cuerpo no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas, o sea, de esas capacidades, o sea, de esas capacidades mentales, ¿sale? Sí se entiende más o menos lo que está tratando de decir, ¿verdad? O sea, que tú uses el cuerpo en este tiempo, en este espacio, para desarrollar esas capacidades mentales, pero no tiene nada que ver el cuerpo con esas capacidades que tenemos. O sea, no es lo que haces con el cuerpo lo que te hace desarrollar esas capacidades, todo es con la mente. Luego dice, dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello, pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión tan directa con la curación que sí requiere aclaración. El sanador que no se ha curado obviamente no entiende su propia vocación. Solo las mentes pueden comunicarse, puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar, porque es también el impulso de crear. Ojo con esto, vamos a detenernos aquí aunque haya una coma. Dice, solo las mentes pueden comunicarse, puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar, porque es también el impulso de crear. Dice, solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear. O sea, el ego te puede enseñar eso, pero lo que queremos hacer énfasis aquí es, el impulso de comunicar es también el impulso de crear. Entonces tenemos aquí que te están diciendo que el impulso de comunicar es lo mismo que el impulso de crear. ¿Estamos? ¿Sí se entiende? ¿Cuándo es cuando creamos? Cuando nosotros estamos pensando desde el amor. Acuérdense que en algunas veces les he comentado que el curso dice, desear de todo corazón es crear. ¿Ok? Luego dice otra vez, puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar, porque es también el impulso de crear, solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear. O sea, el ego te enseña, fíjense, el ego te enseña que el cuerpo puede comunicarse así como crear, lo cual es erróneo. El cuerpo no puede crear, es la mente la que crea. Luego dice, y por ende, que no tiene necesidad de la mente. O sea, eso es lo que el ego te está diciendo, que el cuerpo no tiene necesidad de la mente. Eso es lo que él te quiere enseñar y te dice, cuidado que eso no es cierto, eso es falso. Luego dice, el ego por consiguiente trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente. Ojo, esto es de parte del ego, que también es falso. Otra vez, el ego por consiguiente trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es por lo tanto autosuficiente, lo cual es totalmente falso. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento, toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees. Al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante, porque, tal como se ha señalado repetidamente, enseñas lo que crees. ¿Ok? Entonces tú crees en algo y tu conducta o tus reacciones en automático están basadas según en tus creencias. O sea, haz de cuenta de que es como un impulso, simple y sencillamente es una, digamos, una reacción en automático cuando
te comportas de cierta manera es según esas creencias que estás cargando. Por ejemplo, vamos a suponer, de repente alguien te dice algo que te ofende y en automático te defiendes, ¿sí? Te defiendes y te dicen, a ver, ¿por qué te defiendes? Es que me está diciendo que soy un tonto, que esto o que el otro. Y te dicen, pero Dios te creó perfecto y la verdad de Dios jamás va a cambiar. O sea, si Dios te creó perfecto, eres perfecto para toda la eternidad. Sí, bueno, pero es que no me gusta que me digan esas cosas. Y te dicen, no, es que simple y sencillamente tú no le pongas cuidado. Es como si hablaras con un niño pequeño. Un niño pequeño no entiende de ciertas cosas y a veces habla sin saber. Y tú no te vas a ponerte a pelear con un niño pequeño, pues porque comprendes que es un niño pequeño y no tienes para qué hacer una pelea de esas cosas, ¿verdad? Entonces te dicen, si tú te pones en en que te identificas constantemente con que tú eres un ser de luz, con que tú eres perfecto, pues esas cosas que el otro está diciendo, tú dices, vaya, o sea, esta persona no entiende quién es él y no entiende quién soy yo, pero no por eso me voy a ofender por lo que está diciendo, ni me tengo que estar defendiendo de lo que me está diciendo, pues porque aunque él me diga esas cosas, no es verdad, no tengo para qué estarme peleando. O sea, es como que, ¿para qué voy a hacer drama o para qué voy a hacer guerra si simple y sencillamente la verdad es eterna y eso que Dios creó de mí como perfecto no va a cambiar nunca? ¿Para qué me peleo? ¿Sí? Entonces te dicen, no le pongas mucha atención a ese tipo de situaciones, no tienes para qué defenderte de algo que va a ser verdad para toda la eternidad. Más o menos es un ejemplo, ¿estamos? Luego dice, las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. O sea, las lecciones contradictorias son las que nos enseña el ego. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante. ¿Por qué te dice si enseñas enfermedad y curación? Bueno, porque estás mostrando nada más la enfermedad del cuerpo y la curación del cuerpo. Pero no se trata del cuerpo, o sea, cada vez que nosotros nos enfermamos, viene desde la mente, es qué es lo que me está afectando mentalmente que hace que mi cuerpo enferme. ¿Sí me explico? Entonces te dice, si enseñas enfermedad y luego curación, pues dice, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante. Esas son las lecciones contradictorias de las que está hablando en el renglón anterior. Sí, dime, Flor. O sea que cuando dice lecciones contradictorias, estamos hablando de cuando decimos el bien, o lo que está bien y lo que está mal, lo que es bonito y lo que es feo, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, lo que se ve bien y lo que no se ve bien. O sea, esas serían lecciones contradictorias. Sí, te cuenta que entonces, tú estás... Perdón. Perdón. Entonces, en el momento que tú estableces un par, estás estableciendo un juicio, ¿verdad? Sí. ¿A eso te refieres? Haz de cuenta de que tú estás creyendo, porque estás creyendo que tú crees en la enfermedad y en la salud. Y te dicen, esas son lecciones contradictorias, porque o tú crees en la luz o crees en la enfermedad, y tú misma estás diciendo que crees en las dos. ¿Sí me explico? Pero entonces sería exactamente lo mismo, o sea, en la luz y en la oscuridad. O sea, desde el momento que yo digo luz, ya estoy implicando que hay la no luz. No. Haz de cuenta de que tú haz de cuenta que tú dices luz y es lo que siempre existió, nunca existió otra cosa. Ok, solamente la afirmo como luz, solamente afirmo como amor, solamente afirmo como lo hermoso, lo bello, ¿verdad? Sí, no sé si se acuerdan que en alguna ocasión expliqué, vamos a suponer esto. Yo aquí tengo esta regla, ¿no? Y entonces ellos me decían, solamente existe la salud, pero es como si fuera esta línea, la línea de la salud. Cuando se empieza a desequilibrar y se empieza a ver diferente a como estaba en línea recta completamente, tú dices, mira, esto no es salud porque ya no se ve así, ahora se ve así, se ve inclinado.
Y entonces tú dices, esto se llama enfermedad. Y te dicen, no, la enfermedad no existe. Lo que existe es tu percepción errónea de algo que está ahí afuera. Y entonces se da cuenta que tú empiezas a ver las cosas, digamos, chuecas. O sea, es como si, por ejemplo, esta línea no se moviera, ¿sí? Y está, digamos, al nivel de mis ojos. Ahí como se ve. Pero entonces yo me empiezo a mover, me desequilibro, y entonces creo que es la regla la que se movió, la que se inclinó. ¿Sí me expliqué cómo? Y entonces tú dices, es lo de afuera lo que está mal. Y te dicen, no es lo de afuera nunca se ha movido, eres tú. O sea, volteen a ver esto. Está la línea, a la línea de mis ojos, y yo me muevo, ladeo la cabeza, y entonces yo digo que la regla es la que está chueca, la que se inclinó, y te dicen, tú eres la que está inclinando la cabeza, y tú ves la regla que está inclinada, que ya no está parejita, pues horizontal, ¿verdad? Entonces te dicen, tú eres el que se tiene que corregir, o sea, tiene que equilibrarse para que vuelvas a ver la perfección afuera, ¿sí? O la luz afuera. Sí, más o menos se entiende esto, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos la capacidad de curar. Es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que ha de curar. Permítame un tantito. Mamá, estamos en la página 133 del libro de texto. Bueno, voy a poner en la tablet. Sí, ok. Bye. Otra vez, perdónenme un tantitito. Permítanme, sí, voy a traer un cargador. Muy bien, vamos a continuar. Estábamos nuevamente, capítulo 7:5 romano, en el párrafo 3. Es la página 133. Dice, la capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que ha de curar. Ok, tenemos esto. Te dice, es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que ha de curar. Curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y el único que acepta. Vamos a detenernos aquí. Entonces te dice, curar, dice, todos pueden y deben desarrollarlo. Otra vez, curar, todos pueden y deben desarrollarlo. ¿Para qué? Para que salgan de ese, digamos, ese estado mental erróneo de que nosotros no tenemos ciertos poderes mentales, por así decirlo, ¿sí? Ciertas capacidades de crear desde el pensamiento. Y luego te dice, curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo. Entonces estás hablando que la palabra curar mundanamente la entendemos de una manera y según el curso de milagros te dice entiéndela de otra. Te dice, ¿por qué? Porque curar es un medio de comunicación. Dice, es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y el único que acepta. No reconoce ningún otro que no acepta la confusión que el ego tiene entre mente y cuerpo. Otra vez, no reconoce ningún otro porque no acepta la confusión que el ego tiene entre mente y cuerpo. O sea, el ego, el Espíritu Santo solamente dice es la comunicación de nosotros con el Espíritu Santo. Curar es una comunicación entre nosotros y el Espíritu Santo. Es una forma de crear porque es una forma de comunicar, pero comunicar desde la luz. Luego, te dice, y no acepta ningún otro porque no acepta la confusión que tiene el ego y que quiere que tú aceptes, el ego quiere que tú aceptes esa confusión entre mente y cuerpo. Las mentes se pueden comunicar, pero no pueden hacer daño. El cuerpo, al servicio del ego, puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que ya se le haya confundido con la mente. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia.
Pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Ok, vamos a ver. Nosotros tenemos, una cosa es la curación y otra cosa es la magia. La curación, te dicen, es una comunicación, ¿sí?, con el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ve un pensamiento erróneo, sin luz, que te está perjudicando emocionalmente y que sabe que ese daño emocional te va a causar un daño físico en el cuerpo, o sea, te va a traer una enfermedad, ¿sí? En cambio, la magia ve una enfermedad y la quiere curar con medios o factores externos como medicamentos, inyecciones, etc. ¿Sí me explico? Pero realmente no te sanó aquel pensamiento erróneo, no te ha sanado aquella percepción que has estado viendo sin amor y que aunque tú te tomes el medicamento, sigues diciendo que el otro es un hijo de la tal por cual, o que tú eres vulnerable, o que tú eres débil, o que tú estás separado del Padre. ¿Sí me explico? Entonces, un factor externo como un medicamento no te está cambiando tu percepción acerca del mundo del que estás viviendo o acerca de ti mismo o de tus semejantes. Entonces, a eso se le llama magia, de que wow, te quitó el dolor de cabeza, wow, te quitó un dolor de rodillas. ¿Sí me explico? Sí, temporalmente, porque es temporalmente. Entonces te dicen, la verdadera curación ocurre dentro, cuando tú cambias tu percepción y empiezas a amar y empiezas a cambiar la forma en cómo reaccionas emocionalmente o reaccionas en tus conductas con respecto a cierto tema, ¿sí? Más o menos vamos bien, ¿verdad? Sí se va captando. Entonces te dicen, otra vez, dice, esta situación, estamos en el 3.6, esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia, pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. O sea, la magia, dice, implica que tú crees en que si cambias esa creencia te va a hacer más daño. Por ejemplo, ¿cómo es esto? Alguien viene contigo y te dice, ay, no seas tan confiada, ¿cómo vas a creer en fulanito? Te va a hacer mensa, ¿sí? O sea, y entonces tú dices, en la torre, me tengo que cuidar de fulanito porque luego me va a hacer tonta, me va a hacer mensa o qué sé yo, ¿sí me explico? Lo cual no puede suceder. Pero esa persona ya te está diciendo de que sanar realmente esos pensamientos te va a hacer daño. Te dice, eso es perjudicial. ¿Cómo vas a creer que esa persona es santa? Sí, más o menos se va captando, ¿verdad? Lo mismo sucede con todos aquellos factores externos que, por ejemplo, te hacen seguir creyendo que tú eres débil, que eres vulnerable y que necesitas de factores externos como los medicamentos para poderte sanar de cualquier cosa. Obviamente el curso de milagros te dice, no porque tú ahorita, actualmente, ya tienes un poder mental que puede hacer maravillas, no se te va a decir, no te tomes ese medicamento, porque estás con tantos y tantos años creyendo en el poder de los medicamentos, que si se te quitasen esos medicamentos, te has de morir de miedo, ¿sí? ¿Cuándo fue? Ayer nos pasó que mi mamá tiene un par de canarios y otro pajarito que no me acuerdo qué raza es, ¿verdad? Pero mi mamá me dice, es que a este chiquito, el que no sé qué raza era el pajarito, que le había picado un animalito al lado del ojo y se le hinchó el ojito. Entonces mi mamá dice, bueno, le voy a poner un medicamento que tengo por aquí, y en donde ella agarra al pajarito para ponerle esa pomada en el ojo, literalmente el pajarito se murió de miedo en las manos de mi mamá. ¿Sí me explico? Entonces yo me quedo así de que wow, qué ejemplo tan más real de que la gente se muere de miedo, de que, o sea,
todos se pueden morir de miedo, ¿sí? Y no es que haya pasado algo afuera que le provocara esa muerte en el cuerpo, es simple y sencillamente una percepción. Mi mamá lo quería ayudar y en su, digamos, buena voluntad de ayudarlo, el pajarito estaba muerto de miedo y el pajarito se murió, así de fácil, se murió en sus manos. Y entonces yo estaba de que, mamá, ¿qué le pasó a ese pajarito? Y me dice, ¿cómo te explico que yo, pues por quererlo ayudar, pues pasó eso, ¿verdad? Sí, más o menos se va captando la idea, ¿no? Ok, entonces tenemos esto. Sí, dígame. Oye, Brenda. Sí, dime. Cris, yo, por ejemplo, ahorita de lo que estás hablando es lo que a lo mejor ahorita está pasando, ¿no? De que pues mucha gente está con lo de la vacuna y entonces ahí estamos mal, ¿no? Porque estamos creyendo, como dices tú, en una cosa y en otra. Exacto, Entonces, ¿cómo lo aplicamos ahí? Sobre todo porque... Mira, espérame. Estas son las lecciones contradictorias, ¿sí? Okay. Es lo que se dice acá en el párrafo 2.6. Dice, las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. Entonces, lo que nosotros ahorita vamos a hacer es esto. Por respeto al juego que los demás están jugando, tú le sigues la corriente. O sea, como un medicamento no te puede sanar, tampoco te puede dañar. ¿Estamos? Sí, claro que sí, Cris, perdóname. Sí, si tú te das cuenta que tú empiezas a creer, eso me va a hacer daño, pues lógicamente es tu creencia lo que te está haciendo daño. ¿Sí? Okay. Digo, tampoco es ácido muriático lo que te están inyectando, como para que digas tú me van a matar, o sea, tampoco. O sea, es tu creencia la que te lleva a que te hace daño o no te hace daño, o te hace bien o no te hace bien. Exactamente. Ok. Sí, exactamente. Sí, acuérdense que Jesús decía, no es lo que entra al cuerpo lo que te hace daño, es lo que sale. O sea, las palabras que estás diciendo, todo lo que tú estás pensando de manera negativa. ¿Sí me explico? O lo que le estás dando a los demás en cuanto a qué pensamientos tienes de los demás, qué es lo que les estás dando. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, nosotros insistimos de que, bueno, ¿y cómo voy a reaccionar ante esto? Y tú dices, ¿sabes qué? No te pongas a pelearte con los demás. Si los demás dicen, oye, hay que vacunarse y y están súper muertos de miedo, y tú dices, sí, está bien, vamos a vacunarnos, no pasa nada. ¿Qué puede pasar? O sea, no va a pasar nada. No puede pasar nada. Es tu creencia. Si hay reacciones secundarias, pues hay que pensar en qué cantidad de miedo tenía la persona a la que le salieron esas reacciones secundarias. ¿Sí? Claro. ¿Sale? Claro, muchas gracias, Cris. No, hombre, de nada. Ok, entonces tenemos esto. Otra vez dice, esta situación, no obstante, debe usarse en beneficio de la curación o de la magia, pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. O sea, otra vez, creemos que si yo cambio mi percepción acerca de algo, me va a salir peor. No es cierto, o sea, es como por decir, creemos que si yo empiezo a pensar que el otro es santo, me va a poner un 4. O sea, es perjudicial, cambiar esa creencia es perjudicial. ¿Sí? Y te dicen, no es perjudicial. El que tú empieces a pensar que la otra persona es santa te va a beneficiar, porque lo que tú das se te regresa. Y además estás bajo la voluntad de Dios. Cuando tú estás de parte de Dios, pensando como Dios lo hace, en que Él creó a todos sus hijos santos. ¿Sí me explico cómo va, verdad? Muy bien. Luego dice, esta creencia completamente irracional es su premisa y por consiguiente no puede sino proceder irracionalmente. La curación tan solo fortalece, otra vez, la curación tan solo fortalece. La magia siempre procura debilitar. ¿Qué quiere decir esto? La curación fortalece y la magia debilita. Otra vez, la curación fortalece, la magia debilita. Tenemos esto. Nosotros siempre hemos dicho que, como los bebés o los niños pequeñitos de 2, 3 años, dices, es un santo porque no tiene malicia, porque no tiene maldad, no tiene, etcétera. ¿Sí me explico? Y ves a los niños chiquitos como santos, ¿sí? Y entonces el niño no tiene esos pensamientos de que es que
aquel es un tal por cual o este es un tal por... O sea, él tiene pensamientos puros acerca de los que le rodean y, digamos, ve a todos a su alrededor santos. ¿Y qué es lo que el niño está recibiendo? Pues está recibiendo todo lo mejor de los que le rodean, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos ese tipo de pensamientos como el niño, de que ahora yo empiezo a pensar como el niño, en que todos los que me rodean son santos, la gente que me rodea me empieza a traer cosas que van con la calidad de santidad, ¿sí? ¿Y quién es el que se beneficia ahí? Pues el que tiene esos pensamientos de santidad. ¿Por qué? Porque la gente empieza a actuar conmigo según la calidad de pensamientos que yo estoy teniendo de la gente. Entonces yo sola me beneficio, ¿sí? Entonces dice, la curación tan solo fortalece. ¿Por qué? Pues porque es bien padre. Tú empiezas a tener confianza hacia los demás y empiezas a tener buenos tratos y buenas relaciones con los demás a partir de ese cambio de pensamiento. Cuando yo antes no pensaba que antes eran, o sea, que la gente era santa, y ahora sí estoy pensando que la gente es santa, bueno, pues cuando yo pensaba que eran unos tales por cuales, eso era lo que venían y me daban. Pero cuando empiezo a pensar que las personas son santas, ahora eso es lo que vienen y me dan. Entonces yo tengo el pensamiento más cercano a como un niño. Estoy siendo como un niño en el sentido de que yo tengo mis pensamientos positivos acerca de la gente que me rodea y esa gente me viene a dar lo que yo espero de ella. ¿Qué espero de ella? Espero amor, espero amistad, espero cordialidad, amabilidad, gentileza. Entonces todas esas cosas yo las empiezo a recibir y más aún yo me empiezo a sentir más confiada, me empiezo a sentir por consecuencia, ¿cómo te puedo decir? Que definitivamente estos pensamientos positivos yo los cambié y que están cambiando mi alrededor. Y entonces yo empiezo a decir, mira, estoy observando cómo yo cambié mis pensamientos de negativo a positivo y entonces también las personas cambiaron de negativo a positivo y entonces empiezas a atar cabos y dices tú, ya estoy captando. Mis pensamientos siempre estuvieron creando mi realidad. Y entonces te empieza a fortalecer y a fortalecer y a fortalecer en el sentido de que tú dices, estoy percatándome de que cada uno de mis pensamientos cuenta, cada uno de mis pensamientos tiene poder y entonces me siento cada vez más, ¿cómo se puede decir? Confiado o con mayor convicción de que mis pensamientos son muy poderosos. Y en la convicción de que mis pensamientos son poderosos, yo me estoy fortaleciendo en esa fe. Ya no le tengo miedo al mundo, ya no le tengo miedo a las situaciones externas, ya no le tengo miedo a cualquier eventualidad. ¿Por qué? Porque estoy percatándome de que en la medida en que yo voy controlando mis pensamientos y los voy cambiando a positivo, a positivo, a positivo, empieza a cambiar mi entorno y entonces yo digo, ya estoy captando, todo lo que está pasando afuera viene de mi interior, de la calidad de pensamientos que yo tengo dentro. Entonces todo eso me va haciendo más fuerte en el sentido de que tú te estás reconociendo como hijo de Dios y eso es fuerza, eso es poder. ¿Por qué? Porque te empiezas a dar cuenta que nunca fuiste un simple mortal, ni un vulnerable humano. Eres el hijo de Dios y tienes mucho poder mental. ¿Sí me explico? Entonces, pues te dice, la curación fortalece. ¿Por qué? Porque en la medida que tú vas sanando tus pensamientos, pues tú te estás curando de creer que eras débil, que eras vulnerable. Y te dice, y la magia siempre procura debilitar. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que el medicamento o los factores externos son los que tienen poder sobre tu cuerpo, o sea, una inyección tiene poder sobre mi cuerpo. Entonces tú crees, no, es que sí, soy un simple mortal. Y te vuelve a ser débil. Cuando tú crees, no, pues es que sí, pues veme, o sea, soy un simple mortal, o sea, y entonces, pum, otra vez te debilitas, y pum, otra vez te debilitas. Entonces, entre más crees en esas cosas externas, más crees que eres un simple mortal y no aprovechas el poder mental que siempre has tenido a tu favor.
sino que lo sigues usando inadecuadamente o erróneamente o pues ignorantemente. ¿Por qué? Porque nunca supiste el poder mental que tenías. Sí se entiende ahora por qué la magia debilita. Entonces, debilita ¿por qué? Porque más vas creyendo en que lo de afuera tiene poder sobre ti. Eso es por lo que te debilita. ¿Estamos? Puedo continuar, ¿verdad? Vamos bien, ¿verdad? O alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda. Ok, fue unos 2 parrafitos, pero tiene bastante contenido esto. Dice luego, estamos en el párrafo 4. Dice, la curación tan solo fortalece, la magia siempre procura debilitar. La curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. ¿Qué quiere decir? La curación dice, todos lo tienen. Aquí no hay con que unos sí y otros no. Todos lo pueden desarrollar. Dice, la magia ve siempre algo especial en el sanador que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. Es como, por ejemplo, tú te vas con un curandero y te dice, yo te hago bla, 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 bla y te voy a sanar. Y entonces dices, es que él es especial, él tiene dones que yo no tengo. Y aquí te dicen, no, eso no es así. Por eso te dice, la magia ve siempre algo especial en el sanador. No es cierto, no es que tú no lo tengas, te falta desarrollar lo que es diferente. Todos lo tenemos. ¿Sí me explico? Luego dice, puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios, pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no tienen, porque todos somos iguales. ¿Sale? Eso está súper bien entendido, ¿verdad? Seguimos, párrafo 5. El Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de Él es siempre eficaz. Otra vez, el Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de Él es siempre eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú ves la verdad de algo, tú dices, oh my God, ¿cómo no lo vi antes? Sí es cierto, ¿cómo pude haber pensado que esto era así y así? Ahora que lo estoy aprendiendo a través del Espíritu Santo veo, o sea, como que ahora lo veo más claramente. ¿Sí me explico? Entonces, al momento que tú ves las cosas desde, digamos, la percepción del Espíritu Santo, entonces tú dices, ¿sabes qué? No me voy a volver a regresar a creer como creía antes. Y ¡pum! Haz de cuenta que eso es una convicción. Al momento que tú entiendes algo desde la luz, desde el Espíritu Santo, tú ya no te regresas a volver a creer lo que creías acerca de ese tema negativamente, sino que dices tú, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, ¿cómo no lo vi antes? O sea, ¿cómo es posible que apenas hasta ahorita me estoy dando cuenta de esto? Sí, estamos bien, ¿verdad? Luego dice, a menos que el sanador cure siempre por mediación suya, o sea, por medio del Espíritu Santo, porque dice mediación suya con mayúscula, los resultados variarán. Sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que solo la consistencia está libre de conflicto, y solo los que están libres de conflicto son íntegros. ¿Qué significa libres de conflicto? O sea, no están creyendo en la luz y en la oscuridad al mismo tiempo, solo creen en la luz. Dice, cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras veces no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Está obviamente aceptando la inconsistencia. Está, por lo tanto, en conflicto y eso es lo que está enseñando. O sea, tú vas con un curador, a veces jala, a veces no jala, y él dice, ay, pues, ¿qué te puedo decir? Pues a veces jala, a veces no jala. Y entonces te dicen, no, con el Espíritu Santo no hay ese, a veces sí y a veces no. Con el Espíritu Santo siempre jala. Lo que está haciendo el Espíritu Santo es nada más purificar los pensamientos que te están trayendo alguna enfermedad o que te están trayendo alguna mala relación, ¿sale? Luego tenemos, está por lo tanto en conflicto y eso es lo que está enseñando. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuese para todos y para siempre? El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo
parece tener sentido la idea de las excepciones. Las excepciones son amedrentadoras porque las engendra el miedo. La expresión sanador temeroso, bien entre comillas, sanador temeroso, es una contradicción intrínseca y es por lo tanto un concepto que solo para la mente en conflicto podría tener sentido. El miedo no produce alegría, punto. Nos vamos a detener aquí tantito. Ojo con esto. El miedo no produce alegría. Si tú estás teniendo un pensamiento acerca de lo que sea, el tema que sea, y tú no estás teniendo alegría, entonces estás teniendo miedo. Llámale como quieras. A lo mejor estás teniendo preocupación, a lo mejor estás teniendo ansiedad, a lo mejor estás teniendo una tristeza, a lo mejor estás teniendo, qué sé yo, llámale como sea. Si no es un sinónimo de la alegría, tú estás teniendo miedo, ¿sí? Y eso ya es como una enfermedad. O sea, a la larga eso se puede convertir en una enfermedad. Nosotros interpretamos la palabra enfermedad solamente para nuestro cuerpo, pero cuando nosotros no tenemos bien una relación con una persona, también es como si tuviéramos una enfermedad, pero no es una enfermedad en el cuerpo, es una enfermedad con una relación, con otra persona, ¿sí? Mi relación con esa persona no está bien. Entonces es como si tú trajeras un pensamiento que está mal, que está en oscuridad, y que se está manifestando o reflejando en una persona, y ese pensamiento tiene que ser corregido, ¿sí? Pues es como cualquier otro pensamiento que te está afectando en el cuerpo, que también tiene que ser corregido e iluminado, ¿sí? ¿Estamos? Entonces tenemos luego, dice, el miedo no produce alegría, la curación sí. El miedo siempre hace excepciones, la curación nunca las hace. Ok, dice, el miedo no produce alegría, la curación sí. Entonces tenemos esto. Cuando nosotros tenemos un tema y lo percibimos desde un punto de vista y me da miedo, pues te está diciendo, eventualmente eso te puede traer más cosas negativas, ¿sí? Cuando tú ves el mismo tema desde el amor, eventualmente lo sigues viendo con amor, con amor, con amor. Y cuando tú cambias tu percepción de eso y lo ves con amor y te produce alegría, tú ya lo sanaste en ti, ¿sí? Es el mismo tema, pero ahora lo estás viendo desde otro punto de vista, entonces tú ya lo sanaste en ti. Es como, por ejemplo, vamos a ver esto. Vamos a hacer un ejemplo como que más palpable, como que para entenderlo un poquito mejor, cosas de la vida real, entre comillas, ¿no? Vamos a hablar que imaginemos que sube la gasolina, ¿sale? Y entonces tú dices, chingüetes, no manchen, que el gobierno, bla, 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 y empiezas a pensar mal, y empiezas a enojarte, y empiezas a criticar, y empiezas a y te prendes, o sea, uno tras otro pensamiento negativo, ¿sí? Y yo te digo, vete, ¿te está trayendo alegría ese tipo de pensamientos? No, que no me ves, está bien enojada, mira, o sea, no manches, ¿sí me explico, no? Y yo te digo, oye, ¿y por qué no piensas mejor? Dios es abundancia infinita e ilimitada, y yo soy uno con Él. Pues si suben la gasolina, Dios me va a subir mi flujo económico. No pasa nada. ¿Cuál miedo? Entonces te empiezas a percatar que el ego te sugiere que te enojes contra esa situación, que te molestes contra esas personas que pusieron eso, etcétera, 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 y te haces sentir vulnerable, te haces sentir limitado, que eres un simple mortal limitado y que no te pueden hacer eso porque eso es una injusticia. Pero si tú te pones del lado de Dios y piensas, bueno, pero soy uno con Dios, siempre Dios me va a dar todo y en abundancia. ¿Para qué me peleo? Es como si ellos aumentan el sueldo de la gasolina, pero Dios me aumentara mi salario. O sea, ¿para qué me enojo? O sea, ahora, ¿quién tiene más poder? ¿Esa situación externa o Dios en mi interno? Pues Dios en mi interno, Dios tiene más poder. Pues la cuestión es que te dicen, pero no te pongas a estar discutiendo contra esas situaciones, sino más bien ponte a platicar o en comunión con Dios y decir, ay, gracias Padre, ¿sabes qué?
gracias por enseñarme estas cosas porque no tengo para qué estarme molestando con estas personas. O sea, yo sé que de alguna manera tú me solucionas todo. Va a llegar por otro lado, o sea, ni para qué me enojo. Y entonces te estás constantemente en agradecimiento con Dios de que gracias, Padre, por haberme enseñado que tú y yo somos uno, que no hay ninguna separación y lo que está en ti está en mí, hay abundancia infinita en mí. Entonces empiezas a verlo y a sentirlo con alegría y te dicen curación. ¿Has tenido curación en ese tema? Porque ya no lo estás viendo desde el miedo y no estás sintiendo estrés o no estás sintiendo preocupación, estás sintiendo relajación, estás sintiendo paz. Y tu tema acaba de ser sanado en ti, o ese pensamiento acaba de ser sanado en ti. ¿Sí se entiende? ¿Sí se captó? ¿Sale? Entonces aquí hagan de cuenta que nosotros tenemos la elección de nosotros colocarnos en una posición en donde estamos separados y abandonados de Dios, o ponernos una posición en donde confías plenamente que eres uno con Dios y que Dios no solamente te trae de la mano, te lleva cargando, ¿sí? Y que todo lo que está en Él está en ti. Esa elección, hacia dónde te vas a ir, hacia dónde te va a inclinar la balanza. Entonces, todo es mental. Si te fijas, cuando te enojabas con respecto a ese tema, era nada más por un pensamiento. O sea, todavía no pasaba nada, todavía no ibas a echarle gasolina al carro, pero tú ya estabas enojado. Pero cuando empiezas a pensarlo de otra manera y te empiezas a sentir mejor y te empiezas a poner en paz, también solamente fue un pensamiento, todavía no habías ido a echarle gasolina al carro, apenas lo estabas pensando y ya te estabas sintiendo bien. Entonces te dicen, es que esto es general, es universal, esto es para todos los temas. Te vas a enojar por lo que sea que veas allá afuera si tú te pones en una posición en la que te sientes separado de Dios, ¿sí? En la que sientes que tú estás solo, que no hay quien te esté apoyando, que no tienes las virtudes o los atributos de Dios en ti, pero eres uno con Dios, no puedes dejar de tener eso en ti. Sí, más o menos vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen una situación, poquito a poquito vayan pensándola desde otro punto de vista para que ustedes vayan mejorando esas percepciones, y eso es todo lo que se le va llamando sanación, porque esos pensamientos se van iluminando, se van sanando, los vas viendo desde la percepción del amor, y entonces es como la visión de Cristo. Ustedes empiezan a verlo desde la visión de Cristo y se va sanando dentro, y en la medida en que se va sanando dentro, en que más aceptas ese nuevo pensamiento, más se va sanando afuera. Entonces esa situación eventualmente pues se va desvaneciendo, ¿sale? Vamos bien, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Vamos en el párrafo 6. El miedo no produce alegría, la curación sí. El miedo siempre hace excepciones, la curación nunca las hace. El miedo produce disociación porque genera separación. Aquí tenemos algo bien interesante. El miedo produce disociación porque genera separación. Y esto es algo que estamos viviendo en nuestra actualidad. El ego ahorita de estar en celebración y en injundia y en gozo de que vea toda la gente separada y con miedo. ¿Sí me explico? Porque es literal. No quieren que haya unión, no quieren que haya relaciones, que no haya celebraciones, que no haya fiestas, que no haya nada que sea que la gente se una. Todo ahorita es separación, ¿sale? Entonces, y miedo. Ahorita todo en nuestro ambiente allá afuera hay mucha separación de unos con otros y te dicen, desconfía de todos porque nunca sabes quién lo va a tener. Tenle miedo a todos y no te sientes en las bancas de no sé, nos tocó ir a pasear por ahí a un centro comercial y no te puedes sentar en ninguna banca porque tenle miedo a todo donde te sientas, a donde agarras, a donde tocas, a donde esto, a donde el otro. Y te digo, no, si el ego ahorita de estar papeándose de tanto que está ahí usando sus influencias desde el miedo. Sí, más o menos se va entendiendo, ¿verdad? Entonces, otra vez dice, el miedo produce disociación porque genera separación. La curación siempre produce armonía porque procede de la integración.
es predecible porque se puede contar con ella, con la curación. Es predecible porque se puede contar con ella. Se puede contar con todo lo que es de Dios porque todo lo que es de Dios es completamente real. Se puede contar con la curación porque le inspira su voz y viene con mayúsculas, quiere decir que se está refiriendo al Espíritu Santo y procede de acuerdo con sus leyes, o sea, con las leyes de Dios. Mas, si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. El entendimiento significa consistencia, porque Dios significa consistencia. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando tú entiendes algo y tú dices, ay, ¿cómo no lo vi antes? O sea, esto es hasta obvio, o sea, ¿cómo? Ahí dices tú, ¿sabes qué? Hay consistencia, ya no va a haber inconsistencia, ya lo entendí, ya no me voy a regresar, ya lo vi claramente, ya no me voy a regresar. ¿Sí me explico? Luego dice, puesto que ese es su significado, viene con mayúsculas, hablando del Padre, es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, o sea, con el del Padre, porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. O sea, lo que el Padre significa, tú también significas. Si el Padre es amor, tú también eres amor. ¿Sí? Lo que significa el Padre es lo que tú significas. Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo y tú no puedes estar en desacuerdo con Él porque somos uno con Dios y estemos hechos a su imagen y semejanza. Por eso no podemos estar en desacuerdo con Él. No puedes separar tu ser de tu Creador, quien te creó al compartir su ser contigo. Otra vez, quien te creó al compartir su ser contigo. ¿Sí? Esto es como lo que veíamos acerca del mercurio. No está la bolita separada del mercurio, estás ahí adentro del mercurio, formas parte de toda esa bolita de mercurio. La cuestión es que no te das cuenta que estás ahí adentro, que estás en Dios, que eres uno con Él, que nunca hubo una separación. El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero Él no les está agradecido. Ojo con esto. Dice, el sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero Él no les está agradecido. Ello se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. ¿Qué es lo que te está diciendo acerca de que tú no les estás agradecido a tus hermanos? Bueno, que hay ocasiones en las que nuestros semejantes solamente nos están dando lo que yo espero de cada uno de ellos. ¿Sí me explico? Y luego me traen algo que yo estaba esperando de ellos y no me gusta, no estoy feliz, o sea, no me gusta que sea así conmigo. Y te dicen, pues es que tú es lo que estás pidiendo. O sea, solamente está dándote aquello que tú has estado esperando de ellos. Vamos a suponer de que, ay, ahí viene fulanita, no, hombre, ya me imagino, va a llegar y va a decir la. Y llega y tú, ay, hola, bien hipócrita, no sé qué, ay, sí, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ajá. Y luego te trae y te dice justo lo que esperabas y tú, uy, o sea, de que, uy, no lo aguanto. Y te dicen, bueno, pero si ya estabas esperando que ella haga eso, o sea, ya estás esperando a que te lo dé, ¿por qué te molestas? Es un pide y se te dará. Tú lo estás pidiendo, cada vez que piensas en ella, piensas de ella de esa manera. Y luego te lo trae y tú te molestas porque ella te lo está trayendo. Y te dice, pues es que tú lo estás pidiendo. ¿Por qué? Porque tú tienes esa definición o esa etiqueta de esa persona y no le estás agradecido. Entonces, cambia la percepción que tienes y date cuenta que también es el Hijo de Dios y espera de ella lo mejor, espera amor, espera amistad, espera, no sé, honestidad, confianza, amabilidad, qué sé yo. Hay muchísimas cosas que puedes esperar de las personas. Y entonces, al momento que tú empiezas a esperar otra cosa, pues lógicamente empiezan a darte otra cosa. Entonces te dice, y nunca le has estado agradecido a la persona porque ha estado como títere en tus manos, dándote aquello que tú estabas pidiéndole ver o estabas esperando que te diera, ¿sí? Y entonces te dicen, estate agradecido con tus hermanos porque ellos son el espejo de lo que tú traes dentro, te están mostrando lo que tú traes dentro. Cuando la persona te esté dando santidad,
y sea la misma que antes te daba otra cosa, negativa lógicamente, vas a entender cómo es que todos somos uno y todos nos estamos dando constantemente. Todos constantemente nos estamos dando unos a otros. Entonces, estate agradecido desde ahorita porque te está trayendo una lección. ¿Cuál lección? Que el Padre dijo, pide y se te dará, y se te ha estado dando siempre. Entonces, el agradecimiento es gracias porque me estás mostrando lo que traigo adentro y necesito cambiarlo o necesito, qué sé yo, dependiendo de cómo te sientas con esa situación. ¿Sale? Entonces, por eso es por lo que habla acerca del agradecimiento. Dice, su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud. Ojo, su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. Cuando nosotros estábamos hablando ahorita que no necesariamente tienes que tener una enfermedad para tener un pensamiento enfermo adentro. O sea, tú puedes tener un pensamiento enfermo acerca de una relación con una persona y tú dices, ¿por qué estoy tan mal con esta persona? ¿Por qué mi relación va tan mal con esta persona? Y te dicen, tienes un pensamiento negativo. Es como en oscuridad. Es como si ese pensamiento estuviera enfermo. ¿Sale? Y entonces te dice, si tú vieras la lección de curación que esa persona puede traerte a ti cuando tú empiezas a estar en agradecimiento y reconoces que ella está actuando así porque tú se lo estás pidiendo, entonces tú vas a sanar. Entonces por eso te dice, su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, porque no le estás agradecida de todo lo que te está mostrando que nosotros tenemos que cambiar en nosotros mismos. Luego dice, el verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios, que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Ojo con esto. Fíjense bien. Dice, el verdadero aprendizaje es constante. O sea, en todos lados estamos viendo nuestros propios pensamientos reflejados afuera. Entonces, no hay manera de que no veas qué es lo que tienes que cambiar en ti. Pues todo lo que te haga sentirte incómodo es algo que tú tienes que cambiar en ti. Dice, y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante. Ojo, el hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Entonces, lo que te está diciendo es, tú tienes el poder de hacerlo, pero tú tienes que hacerlo. No puedes esperar a que el otro cambie, tú tienes que cambiar. ¿Qué? Tienes que cambiar la percepción de ti mismo, el saber que puedes hacerlo. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad, produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Esto es súper fuerte, yo les sugiero que lo vayan subrayando. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad, produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar, que viene siendo la mente. ¿Ok? Al momento que tú cambias un pensamiento o cambias la forma en cómo piensas de algo, es en el momento en que tú, como dice ahorita, cambias el mundo de un instante al otro. Luego dice, esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente tal como Dios la creó. Pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. Okay, entonces te dicen, la mente no puede cambiar en el sentido de que es muy poderosa, es sumamente poderosa, que al momento que tú cambias la forma en cómo piensas de algo, entonces cambia afuera. ¿Sí? A ver, permítanme un momentito. Estábamos diciendo en el párrafo 7.6, ello se debe a que al cambiar de mentalidad produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Estamos hablando lógicamente del poder mental. El instrumento viene siendo la mente. Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente tal como Dios la creó. ¿Qué quiere decir esto? Ok, tenemos, Dios ya te dio una mente poderosa, Dios ya te dio una mente creadora y que no va a dejar de crear nunca.
o sea, siempre va a tener poder creador. Con la mente cambias tus pensamientos y por consecuencia lo que se está manifestando afuera, pero eso no quiere decir que cuando tú cambias un pensamiento acerca de ti mismo o de tu mente, la mente vaya a funcionar con menos poder. Eso no va a cambiar nunca. ¿Sí me explico? Entonces puedes estar cambiando la forma en cómo piensas de un tema y va a cambiar ese tema, pero tú no puedes cambiar la forma en cómo tu mente trabaja. Siempre va a ser poderosa. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces tú puedes pensar, es que no tengo ningún poder, soy un simple mortal. Y te dicen, aunque tú pienses que no tienes ningún poder, sí lo tienes. O sea, eso no lo vas a perder nunca, eso no lo vas a cambiar nunca. Eso es lo que quiere decir que la mente es inmutable. Luego dice, pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella, o sea, un cambio en la mente. Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. Ok, te dice, tienes que aprender a cambiar lo que piensas de tu mente. ¿Sí? Tienes que aprender a cambiar lo que piensas de tu mente. Porque yo me acuerdo que antes me decían, es que no digas eso, o sea, ya no digas eso porque se te concede. Y yo decía, ay, sí, ahora resulta que nada más porque voy a empezar a decir las cosas de otra manera van a cambiar las cosas. Claro que no, o sea, ¿qué puede tener eso de valioso, verdad? Y luego hasta después comprendí que efectivamente, cuando nosotros estamos en las afirmaciones, estás empezando a creer y a sentir una afirmación, empieza a cambiar eso ahí afuera, ¿sale? Entonces realmente tienes una percepción acerca de tus pensamientos que es totalmente errónea. Crees que tus pensamientos no tienen ningún poder y órale, resulta de que eso no va a cambiar nunca. Tus pensamientos efectivamente tienen muchísimo poder y están creando todo tu mundo y todo tu alrededor. Luego tenemos, eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable al darte cuenta de que es imposible que él hubiese podido efectuar un cambio en ella. Así es como percibes al Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo en él es el único que nunca cambia su mente. Estamos hablando de que su mente con mayúsculas, o sea, el Espíritu Santo nunca cambia su propia mente. Tu hermano tal vez piense que él puede cambiar la suya o de otro modo no se percibiría a sí mismo como enfermo. No sabe, por lo tanto, lo que es su ser. O sea, no sabe que es divino, no sabe que es santo, no sabe que es el Hijo de Dios. Si solo ves en él, o sea, en tu hermano, lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. Ojo con esto es súper fuerte e importante y es algo que nosotros hacemos cuando nos piden oración por alguien. Te dice, nuevamente, al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. O sea, cuando tú empiezas a pensar en que tu hermano es santo, que tu hermano es luz, que tu hermano es poderoso, que tu hermano es espíritu, que tu hermano es amoroso, que tu hermano es salud, bienestar, abundancia, etc. O sea, todos los atributos que tiene Dios. Entonces, es una verdadera ayuda porque tú le estás ayudando a cambiar lo que el ego le había enseñado mal, ¿sí? Entonces, digamos que el ego lo tiene bajo un engaño y tú lo estás ayudando a salir de ese engaño mental. ¿Estamos? Luego dice, de la misma forma en que puedes oír dos voces, que viene siendo la del ego o la del Espíritu Santo, también puedes ver de dos maneras distintas. Una de ellas te muestra una imagen o un ídolo al que tal vez veneres por miedo.
pero al que nunca amarás. La otra te muestra solo la verdad, a la que amarás porque la entenderás. Entender es apreciar, porque te puedes identificar con lo que entiendes, y al hacerlo parte de ti, lo aceptas con amor. Así es como Dios te creó, así es como Dios mismo te creó, con entendimiento, con aprecio y con amor. El ego es absolutamente incapaz de entender esto porque no entiende lo que fabrica, ni lo aprecia ni lo ama. El ego incorpora a fin de arrebatar. Cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. He hablado a menudo de la expansión que se produce en el reino mediante tus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú. Y dijimos que Dios nos creó acá arriba. Dijo, con entendimiento, con aprecio y con amor. Entonces, nuestras creaciones, dicen, pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú, con entendimiento, con aprecio y con amor. El reino, que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, reside en ti para que lo des. Otra vez, el reino te están diciendo, no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, que ya están en ti para que los des. ¿No te gustaría darlo? Lógicamente lo das y lo recibes, ¿sale? Entonces dices, ¿y cómo lo doy? Pues nada más, a través del pensamiento. ¿Sabes qué? Estás pensando en algo, le dices, te ofrezco esto, y entonces ves a la persona, por ejemplo, en abundancia, o la ves en salud, o la ves en luz, en entendimiento, etcétera, lo que tú quieras, ¿no? Todo eso que das, lo recibes. Dice luego, no puedes olvidarte del Padre, porque yo estoy contigo y yo no puedo olvidarme de Él. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos, por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Mediante ese recuerdo, puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. Ok, estamos hablando aquí del Cristo. No le vamos a poner ahorita nombre Jesús para no enfocarnos en un cuerpo. Ojo lo que estoy diciendo. Nada más para no enfocarnos en un cuerpo. Voy a hablar del Cristo como la luz del mundo, como lo que es el Hijo de Dios, ¿sí? Es, haz de cuenta, un espíritu. Esa es una energía ilimitada, demasiado grande. ¿Estamos? Entonces, no se enfoquen en el cuerpo de Jesús, enfóquense en la luz de Jesús, lo que viene siendo el Cristo, el Hijo, ¿ok? Entonces dice, otra vez dice, cuando te olvidas de mí, hablando del Cristo, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos, por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí, o sea, del Cristo, y de aquel que me creó, el Padre. Mediante ese recuerdo, puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. ¿Sale? Porque les digo, ahorita no vamos a ver a Jesús así como con un cuerpo, porque realmente acuérdense que el curso de milagros te dice, ve más allá del cuerpo, ve la luz. No te enfoques nada más en un cuerpo. ¿Por qué? Porque te enseñas a ver a Jesús como luz, como una energía impresionantemente grande, luminosa, y de esa misma manera nos vamos a enseñar a ver a nuestros semejantes, ¿sí? Entonces, cuando tú te empiezas a tratar de acostumbrar a que Jesús es la luz del mundo y lo ves como un ser de luz, te dicen, también acostúmbrate a ver así a tus hermanos, porque realmente eso es lo que el Padre creó. Y tú les ayudas a recordar que son la luz del mundo cuando tú los identificas con la luz. ¿Sí? ¿Sí más o menos se va entendiendo? Por eso dice, mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. ¿Ok? Tu mente es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, tal como yo
puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque no estaría compartiendo nada. Otra vez, no quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque no estaría compartiendo nada. Entonces, si Él no está compartiendo nada cuando está hablando acerca del cuerpo, nosotros tampoco estamos compartiendo nada cuando veo a mi hermano nada más como un cuerpo. Cuando verdaderamente comparto algo con mi hermano es cuando lo honro y lo reconozco como la luz del mundo, cuando lo reconozco como santidad. ¿Sale? ¿Estamos? Entonces, el hecho de que tu hermano no se acuerda que él es la luz del mundo igual que tú, no quiere decir que tú también digas, ay, pues me hago no sé, indiferente y así como que, ay, pues no lo vi. Y te dicen, no, o sea, si tú estás estudiando esto y tú sabes que tú eres la luz y que el otro también es la luz, no te hagas el indiferente ante esa persona, reconócelo también como la luz, ayúdale a recordar quién es, ¿sí? Y no te está diciendo, dale un sermón de qué es la luz, simplemente te dicen, trata de percibirlo como la luz del mundo, le estás dando algo a través de tu pensamiento. Luego dice, porque iba a tratar de compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo Padre. Se está refiriendo al cuerpo, porque acá dice, no quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a tratar de compartir una ilusión? Está hablando del cuerpo. El cuerpo es una ilusión. Dice, ¿por qué iba a tratar de compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo Padre? Y sin embargo lo hago. Quiero compartir mi mente contigo, porque somos de una misma mente y esa mente es nuestra. Y la ponen en mayúsculas refiriéndose al Padre. Recuerden que en anteriores lecciones dijimos, Dios es la mente con la que pienso. ¿Estamos? Luego dice, contempla solo esa mente en todas partes, porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Dicha mente lo es todo, porque abarca a todas las cosas dentro de sí. Entonces, cuando nos dicen que Dios es omnipresente, es literal. Dios está en todo lo que veo. ¿Sale? Dice, bendito seas tú, que percibes únicamente esto, porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. Ven, por lo tanto, a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos, y a medida que los vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan. Fíjense esto, qué lindo. A medida que los vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan. Entonces, tú dices, quiero ayudar a uno de mis hermanos a que salga de alguna situación, y te dice, visualízalo y visualízalo y visualízalo como que Él es el Hijo de Dios, Él es la luz del mundo, Él es santidad, Él es perfección, etc. ¿Sale? Y de esta manera tú le estás ayudando a curarse. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes, y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos. El resplandor de esta luz retornará a ti y a toda la filiación, porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él la aceptará y se la dará a la filiación, porque al ser aceptable para Él, o sea, para Dios, lo es también para sus hijos. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo, quien ve el altar de Dios en todos, y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige a la creación y por lo tanto gobierna todo pensamiento. ¿Ok? Entonces te dicen, es una ley universal porque nos rige a todos. Todos somos el Santo Hijo de Dios. ¿Vamos?
¿Preguntas o comentarios? Vamos bien, ¿verdad? Entendible.